Somos la Asociación General de Estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, ACC Felipe Peña. Te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar videos sobre las asesorías de las diferentes materias que imparte la facultad, para así poder reforzar ciertos temas de dificultad y así ayudarte a tener una mejor comprensión. Bienvenidos a todas y a todos, yo soy Fernando Paniagua y hoy les voy a hablar sobre los principios básicos de la introducción a la economía. El contenido a abordar en este tiempo es la economía como ciencia, los problemas económicos, las escuelas de pensamiento, agentes económicos, mercado, competencia perfecta, imperfecta y elasticidad y teoría del valor objetivo y subjetivo. Vamos a partir sobre las siguientes preguntas que se hacen como ¿qué es economía? ¿Cuáles son las disciplinas de la economía? ¿Con qué vinculas la economía? ¿Y es importante para ti la economía y por qué? Bueno, entonces, resolviendo la primera pregunta, ¿qué es economía? Economía es la ciencia social que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Algunos economistas definen la economía como el siguiente, que es Lionel Robbins. La economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. De ahí está Friedrich Engels, el cual dice que la economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades humanas. De ahí otro economista, Alfred Marshall, dice que la economía es la ciencia que examina la parte de la actividad individual y social especialmente consagrada a alcanzar y utilizar las condiciones materiales del bienestar. La relación de esto es que todo se encarga en la transacción, intercambio, que es lo mismo, de bienes y servicios. También examina la parte individual de la economía. ¿Cuál es la producción y distribución de estos bienes? Entonces, existen dos divisiones para la economía que son la economía positiva y la economía normativa. Entonces, ¿qué es la economía positiva? Entonces, eso es la rama de la economía. ¿En qué es la economía? Entonces, es la rama que se centra en la descripción y explicación de los fenómenos económicos basada en una disciplina puramente científica, objetiva y basada en hechos que pueden ser testeadas, aprobadas o rechazadas. Entonces, el deber ser de la economía, que es la economía normativa, se centra en la aplicación de la economía positiva con el propósito de dar consejo sobre los problemas prácticos, incluyendo aquellos relativos a las políticas públicas. Es más sujeta a juicios de valor y ahí se considera no científica. Entonces, tenemos los enfoques en los cuales están la economía objetiva, que es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, distribución, circulación y consumo de los bienes materiales que satisfacen a las necesidades humanas. Y está la economía subjetiva, que es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. Está también la clasificación de ellos, en los cuales se encarga la rama de la economía positiva. Está la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía es el estudio de la ciencia nacional y de la economía global que busca explicar los precios, el empleo, ingreso y producción total por medio de estas y más variables macroeconómicas. La microeconomía es el estudio del comportamiento individual de los agentes económicos, principalmente las empresas, el mercado y los consumidores, a través de la oferta y demanda, producción de empresas, mercados competitivos y equilibrio de precios. Hoy la economía se relaciona con otras ciencias. La economía se puede relacionar con la econometría, en la cual es el uso para aplicar los modelos económicos, la sociología, en cómo interactúa el humano en la sociedad, por ejemplo.
cómo interactúa el humano en la sociedad para ver cómo se rige la economía. La filosofía para saber qué métodos se puede usar y qué tipo de pensamiento tiene uno sobre la economía. Está la matemática, que es para el uso y aplicación de la teoría matemática en la teoría económica. De ahí está la demografía, que es el estudio de las sociedades a través de una región. Está la física, en cuál es el comportamiento de lo que nosotros vamos a usar y en cómo se apoya cada uno de estos. La historia económica, en cómo vamos a hacer la resolución de estos problemas a través del tiempo, buscando cómo eran las antiguas soluciones para adaptarnos a solventar las soluciones en este problema moderno. La estadística, que es el uso para predecir, determinar y también ajustarnos a las medidas que nos da la economía. De ahí está la geografía económica, en lo cual podemos ver los mapas de pobreza u otros mapas en los cuales nos podemos basar en el estudio de ella. Y está la economía internacional, en la cual nosotros podemos hacer diversos estudios para nosotros comprender nuestra economía. Muchas gracias. Buenas a todos y a todas, yo soy Fernando Paniagua y hoy les vamos a explicar cuáles son las cantidades de bienes que una sociedad puede producir. Estos son uno de los problemas básicos de la economía. Un ejemplo que se puede dar: una sociedad posee los siguientes recursos: 10 unidades de tierra, 5 unidades de trabajo y 3 unidades de capital. Se producen tan solo 2 bienes: alimentos, que requieren combinar tierra y trabajo, y vestidos, que requieren combinar capital y trabajo. Ok, entonces, como se había dicho, son 10 unidades de tierra, 5 de trabajo y 3 de capital. Entonces, en la tabla de producción de alimentos y vestidos se expresan las cantidades máximas que pueden obtenerse de ambos productos utilizando diferentes combinaciones de factores. En una tabla estamos en solo producir alimentos, en el cual se ve que la tierra no cambia. ¿Por qué no cambia la tierra? Porque es un factor que siempre está constante, es decir, de que no cambia, es decir, se aplica ceteris paribus. Pero el trabajo, digamos que si yo tengo 0 trabajadores, yo produzco 0 alimentos. Si yo tengo un trabajador, produzco 50 alimentos con las mismas 10 unidades de trabajo. Si aumento 2, produzco 90 y así como se ve en la tabla sucesivamente. Y en solo producir vestidos, también lo mismo, el capital permanece constante porque aplicamos ceteris paribus, pero el trabajo sí es variable. Entonces, si yo tengo 0 trabajadores, entonces yo tengo 0 vestidos. Pero si aumento 1 unidad de trabajador, esto aumenta 10, se aumenta 2. Esto me hacen 18 vestidos y así se va aumentando sucesivamente en la tabla. Entonces, como se ve en esta tabla, aunque aumente más trabajadores, esos 5 trabajadores, se ve de que aumenta, sí, pero aumenta ya en una pequeña cantidad. Es decir, que de 0 pasa a 50, de 50 pasa a 90, es decir, de que anteriormente había una variación de 50, pero hay de 40, en el otro hay de 30, en el otro hay de 20 y en el otro hay de 10, en la producción de alimentos. Y en la producción de vestidos se ve que hay una variación anterior de 10, después pasa a 8 y así sucesivamente. Entonces, las leyes de rendimiento decrecientes sostienen que si se van añadiendo unidades sucesivas de un factor variable a un factor cuyas cantidades se mantienen fijas, llegará un momento que a partir del cual los incrementos de la producción serán cada vez menores. ¿Cuáles son las cantidades máximas de alimentos que pueden producirse? Pues depende de la cantidad de vestidos que se produzca. Esto depende de la cantidad de recursos de trabajo que se haya sido asignada a la producción de vestidos. Lo que resta determinará la cantidad de alimentos máxima que puede producirse. Entonces, tenemos aquí nuestra curva de posibilidades de producción, o la curva de fronteras de posibilidades de producción, o FPP.
Entonces, en la situación A, si nosotros teníamos 5 trabajadores, entonces vamos a ver. Trabajo produciendo alimentos, pues si yo produzco 5 unidades de alimento, entonces de trabajo produciendo vestido hago 0. Es decir, que en alimentos tengo 150 y en vestidos 0. Si tengo 4 unidades de trabajadores, entonces, ¿qué significa? Que hoy tengo 1 produciendo en el otro. ¿Cómo se asemeja esta tabla? En esta tabla tengo 5 trabajadores haciendo alimentos, pero no tengo ninguno haciendo vestidos. En la otra tengo 4 trabajadores haciendo alimentos, pero tengo 1 haciendo vestidos. Y lo asociamos con las tablas. Y aquí se puede representar claramente estos puntos. Los puntos A, B, C, D, E y F son puntos que son eficientes en la frontera. El punto H es un punto ineficiente porque yo puedo elaborar esas cantidades pero no me son eficientes. Y el punto G es un punto imposible porque yo no alcanzo a tener esas cantidades. En la frontera de posibilidades de producción, pues del punto A al punto B tenemos un coste de oportunidad. También en todos los puntos tenemos costes de oportunidad. El coste de oportunidad va a aumentar. Lo vamos a calcular. Digamos, el coste del vestido serán las 10 unidades de alimento entre las 10 unidades de vestido. ¿Por qué? Porque el coste de oportunidad que yo alcanzo del punto A al punto B, ve que de 150 pasa a 140, es decir, que son 10 unidades de alimentos en las cuales yo rechazo por producir 10 unidades de vestidos. Y eso es igual a que mi costo de oportunidad va a ser a que yo produzca un alimento por una cantidad de vestidos. Del punto B al punto C, vemos que de 140 pasamos a 120. Es decir, de que yo voy a dejar de producir 20 unidades de alimentos. Y en el vestido paso de 10 a 18, es decir, de que produzco 8 unidades más. Es decir, de que yo voy a producir 2.5 de alimentos por una unidad de vestido. Siempre va a ser por una unidad de vestido. Y en el punto C al punto D mostramos lo mismo. Tenemos que vamos a producir 5 alimentos por unidad de vestido. Es decir, el costo de oportunidad va aumentando. Del punto C al punto D tenemos que yo voy a producir 5 unidades de alimentos por una unidad de vestido. Es decir, el costo de oportunidad va aumentando. A esto se denomina ley de costos relativos crecientes. La razón por la cual se da es que los rendimientos son decrecientes en la parte de los alimentos. Ahora tenemos el desplazamiento completo del FPP, es decir, que tenemos un desplazamiento tanto en la pendiente y un desplazamiento hacia uno de los bienes de la FPP, es decir, de que hace un movimiento de pivotaje, no pivotaje, sino un desplazamiento sobre uno de los puntos, es decir, que produzco la misma cantidad de alimentos, pero hoy produzco más vestidos. Hoy los agentes económicos que están en el flujo circular de la economía están las familias, empresas, el gobierno y el resto del mundo. Entonces el flujo circular de la economía, como ya dijimos, depende de las familias, el mercado de factores productivos, las unidades productivas que son las empresas y el mercado de bienes y servicios. El mercado de bienes y servicios está para las familias, es decir, que el mercado de bienes y servicios vende bienes y servicios. Las familias sustentan los recursos para el mercado de factores productivos y el mercado de factores productivos da a esas empresas los factores, es decir, de que yo
en un mercado de bienes y servicios yo vendo a las familias trabajan y hacen factores productivos, las familias ejercen trabajo. Entonces, eso hace que las unidades productivas de las empresas produzcan más. Entonces, mientras más producen, estas empresas hacen un mercado de bienes y servicios. Es un ciclo. Entonces, y eso es en el flujo real. Hoy tenemos el flujo nominal. Las familias gastan, es decir, consumen. El mercado de bienes y servicios, si las familias compran, hay ingresos en las empresas. Y para que las empresas produzcan, hay costos de producción para el mercado de factores productivos. Y el mercado de factores productivos se encuentra en las familias. ¿Por qué? Porque ellas hacen una remuneración al trabajo. Muchas gracias. Muy buenas a todos y a todas, yo soy Fernando Paniagua y hoy les voy a explicar el concepto del mercado. Tradicionalmente el mercado ha sido el lugar donde se reunían compradores y vendedores para realizar sus operaciones comerciales, pero económicamente se conoce como el conjunto de actos de compra y venta asociados a un producto o servicio concreto en un momento de tiempo sin que haya ninguna referencia de espacio. Es decir, en el mercado está compuesto por toda la oferta y la demanda de productos y servicios, en el que podemos encontrar toda la competencia de empresas que luchan por hacerse un hueco en él y también todas las personas que demandan productos. Es decir, que en este lugar hay tanto como oferentes como demandantes. El mercado se puede clasificar según una serie de elementos: por volumen, mercado de mayoristas o minoristas que tanto compran. De ahí los agentes, consumidores minoristas, semimayoristas y mayoristas, en los cuales se puede ver tanto en cómo puedes comprar y en qué tanto vende. Y cuando nos referimos a agentes son los consumidores, en los cuales son las familias. Transacciones e importancia. Bueno, también sabemos de que está otros tipos de mercado, en el cual tenemos el mercado financiero de capital, el mercado laboral y mercado de bienes y servicios. El mercado de bienes y servicios es el cual una empresa vende un producto o servicio y tú lo compras. El mercado financiero de capital es aquel en el que tú puedes comprar bonos y algunos activos financieros. Y el mercado laboral es donde tú ofertas trabajo y la empresa demanda trabajo. Hoy el número de ofertantes. Esto se debe a la competencia perfecta y competencia imperfecta, que son los modelos de mercado en los cuales están en la escuela clásica. Y también está la regulación, los mercados regulados y los mercados desregulados. Tenemos los agentes económicos que se tomarán en cuenta, los cuales son las empresas y las familias. Las empresas son las máximas responsables de producción, ya que solo ellas son capaces de obtener ventajas de la producción en masas. Se dividen en individuales y pertenecen a un grupo solo de individuos y sociales. Se incluyen las empresas colectivas, comanditas, anónimas, etc. Existen empresas privadas y públicas, en los cuales más adelante se verán. Las familias desempeñan un papel fundamental. Por un lado, son demandantes de bienes y servicios para su consumo. Por otro, son oferentes de sus recursos productivos como trabajo y capital a las empresas para su transformación de bienes y servicios. Están los fallos de mercado. Es una situación en la que la asignación de recursos por parte del mercado no es eficiente. Hoy hablaremos de la competencia imperfecta. Hay varios tipos de mercados de competencia imperfecta. Además, son los más comunes en la realidad de los países en la actualidad. Existen los monopolios, oligopolios, monopsonios y competencia monopolística. El monopolio: una única empresa
Este controla toda la oferta y hay muchos compradores. No hay competencia para la empresa oferente, es decir, que es monopolista, es decir, que solo una empresa está a cargo de lo que está vendiendo. Esta fija el precio de mercado buscando maximizar sus ganancias, aunque solo puede aumentar las ventas y disminuye el precio. Los consumidores en este tipo de mercado están en clara desventaja, pues deben acomodarse a los precios, cantidad y calidad que ofrece el monopolio. Existen barreras de entrada como políticas públicas, propiedad exclusiva de un factor de producción, estrategias de mercado y monopolio natural. Tenemos el oligopolio. El oligopolio es una clase de mercado en donde solo hay pocas empresas, más de 3. Si son 2, se llama duopolio, pues lo que hay en cierta competencia y muchos compradores. Cada empresa se preocupa de cómo se reaccionan sus rivales ante cualquier estrategia que emplee. Por ejemplo, harán las otras empresas si incrementan el precio. O sea, ¿qué pueden hacer? Un ejemplo es el mercado de la telefonía celular, en donde las operadoras modifican sus precios cuando la competencia lo hace. Tenemos el monoxonio. Contrario al monopolio, en este mercado hay muchos vendedores pero solo un comprador. En control de la demanda, que determina el precio del mercado. Un ejemplo es una comercializadora de bananos, que compra toda la producción a los productores agrícolas de un país o región. Está también la competencia monopolística. En esta clase de mercados, cada empresa produce un producto, valga la redundancia, ligeramente distinto de los otros, pero sustituibles por los de otros productores. Los oferentes tienen su propio monopolio gracias a su marca, pero los ofrece en un mercado donde hay productos similares. Por ejemplo, Apple ofrece el iPhone y es el único que lo produce. Es un monopolio en el mercado de iPhone, pero este es ofrecido en un mercado de celulares en donde tiene que competir con otras empresas. De ahí está la información incompleta. La teoría de la mano invisible supone que los compradores y los vendedores tienen total información sobre los bienes y servicios que compran y venden. Lo que en realidad existe es información asimétrica. También tenemos las externalidades. Las externalidades surgen cuando los precios de mercado no se incluyen algunos efectos secundarios de la producción o del consumo. Existen dos tipos de externalidades, positivas y negativas. También están los bienes públicos. El mercado lo que oferta son bienes privados y no bienes públicos. Los bienes privados son rivales y excluibles. Es decir, si una persona consume un bien o servicio, implica que nadie puede consumir dicho bien o servicio, pero también excluye su consumo de aquellos que no lo pagan. Hoy hablemos de la competencia perfecta. La competencia perfecta es la situación de un mercado donde las empresas carecen de poder para manipular el precios aceptantes. Si se da una maximización del bienestar. Esto resulta en una situación ideal de los mercados de bienes y servicios, donde la interrelación o interacción de la oferta y demanda determina el precio. En un mercado de competencia perfecta existen gran cantidad de compradores y de vendedores, de manera que ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio. El economista Leon Walras destaca la justicia en el mercado competitivo por la libertad de cada individuo para buscar su propio beneficio en el mercado y por la eliminación de cualquier oportunidad para beneficiarse a expensas de otros. Tenemos las condiciones teóricas: elevado número de productores y consumidores, producto homogéneo, información completa, gratuita y simétrica. En el elevado número de productores y consumidores, la existencia de un elevado número de oferentes y demandantes implica que la decisión individual de cada una de estas partes ejercerá escasa influencia sobre el mercado. El producto homogéneo supone que no existen diferencias entre el producto que se vende con un oferente y el que venden los demás.
El producto de cada empresa es sustitutivo perfecto de que venden las demás empresas del sector. La existencia de diferentes marcas comerciales rompe este principio. Hoy, en información completa y gratuita y simétrica, la transparencia del mercado requiere que todos los participantes tengan pleno conocimiento de las condiciones generales en que opera el mercado. De ahí que no haya barreras entrada o salida al mercado. Permite que todas las empresas participantes puedan entrar y salir del mercado de forma inmediata, en cuando lo deseen. Por ejemplo, si una empresa está produciendo zapatillas deportivas y no tiene beneficios, abandonará esta la actividad y comenzará a producir otros bienes que generen sus beneficios. También está la movilidad perfecta de bienes y factores. Si los oferentes ofrecen un producto homogéneo, el consumidor puede acudir a cualquiera de ellos con la misma dificultad y empleando un mismo coste y tiempo, sin costes de extracción. Ni los compradores ni las empresas incurren en costos para la transacción de dichos bienes. Esto es importante porque significa que no habría diferencia en la elección de una u otra empresa basado en un costo adicional por adquirir un bien. ¿Qué es la demanda? Señala la cantidad de un bien que un consumidor está dispuesto a comprar a cada precio. Si las demás cosas permanecen constantes, o sea, ceteris paribus. Determinantes de la demanda. Están los factores externos como el clima, etc. El precio de un bien, precios de otros bienes, sean sustitutivos o complementarios, gustos y preferencias, y también tenemos los ingresos, que son los bienes normales y bienes inferiores. Un ejemplo de ellos, la curva de la demanda es por lo general decreciente, es decir, a mayor precio los consumidores comprarán menos. Esto es generalmente conocido como la ley de la demanda. Si varía el precio, se produce una variación en la cantidad, o sea, hay un desplazamiento en la curva. Si varía cualquier otro determinante, se produce una variación en la demanda, o sea, un desplazamiento de la curva. ¿Qué es oferta? Señala la cantidad de un bien que un vendedor está dispuesto a proporcionar a cada precio, si las demás cosas permanecen constantes, o sea, ceteris paribus. Determinantes de la oferta: precio de los insumos, es decir, los factores, precio del bien, o otros, por ejemplo el clima, tecnología, en el cual es la combinación de factores productivos para determinar un determinado producto, expectativas, en las cuales es lo que tú esperas por ese producto. Ejemplo, ante un aumento en el precio de un bien y asumiendo en un mercado competitivo, la cantidad ofrecida de este bien va a ser mayor, es decir, los productores de bienes y servicios aumentarán la producción. Esto es generalmente conocido como la ley de la oferta. Si varía el precio, se produce una variación en cantidad ofrecida, o sea, un desplazamiento sobre la curva. Si varía cualquier otro determinante, se produce una variación en oferta, o sea, un desplazamiento en la curva. Hoy tenemos el equilibrio del mercado. Un concepto general es la situación en la que no existe tendencia al cambio, no requiere de una fuerza externa para subsistir. El equilibrio del mercado. Un mercado se encuentra en equilibrio cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. De esta manera se determina el precio y la cantidad de equilibrio. Podemos ver en esta gráfica que si el precio de equilibrio está arriba, es decir, que genera un exceso de oferta, es decir, de que tú generas mucho y en realidad no te están demandando tanto. Si el precio de equilibrio está abajo, es decir, que hay un exceso de demanda, es decir, la empresa produce un determinado producto, pero la demanda es tanta que el mercado no la puede solventar. Por ejemplo, estamos en una forma analítica matemática del equilibrio del mercado de naranjas, en donde
Las cantidades demandadas son 31 menos 2P, sea Q las cantidades y P el precio. Y estamos con oferta de naranjas en las cuales Q igual a 5 más 1.5P. La condición de equilibrio es la siguiente. Se tiene que igualar la oferta y la demanda. Es decir, tenemos 31 menos 2P igual a 5 más 1.5P. Pasamos las variables que tienen P a un lado y las que no tienen nada al otro. Entonces nos da que 31 menos 5 es igual a 26 y que 1.5 más 2 es igual a 3.5P. Entonces 3.5P que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y nos da un precio de equilibrio que es igual a un aproximado de 7.43. Ahora para encontrar las cantidades. Para encontrar las cantidades podemos encontrarlas tanto en la función de oferta como en la función de demanda. Independientemente las dos van a dar lo mismo. Entonces sustituimos en la función de demanda 31 menos 2P, sustituimos en donde P es 7.43 y nos da que las cantidades son de 16.14. Entonces, en esta gráfica de equilibrio de mercado, vemos en donde puede haber un exceso de demanda y un exceso de oferta. Es decir, que si el precio es igual a 10, hay un exceso de oferta, y si el precio es igual a 5, hay un exceso de demanda. Pero en el precio que nos han dado hay un equilibrio. También están en variaciones en el equilibrio de estática comparativa. ¿Qué pasa si cambia el precio o si cambia el equilibrio? Es decir, que si el nuevo demanda, o sea, si hay un aumento en la demanda, ¿cuál va a ser esta variación? Hoy tenemos una nueva demanda que es 34 menos 2P. Entonces la vamos a sustituir como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces pasamos las variables a un lado y las constantes al otro. Y nos da que el nuevo precio es de 8.28 y que las nuevas cantidades son de 17.44. Es decir, que al haber un aumento en la demanda, esta sube el precio de equilibrio y las cantidades aumentan. Podemos ver también otras variaciones, que qué pasa si hay un aumento de demanda, si hay una disminución de demanda, si hay un aumento de oferta y si hay una disminución de la oferta. ¿Qué pasa si hay una disminución de la demanda y aumento de oferta? Esto es del caso anterior. Pues, ¿qué pasa si hay una disminución de la oferta? Pues el precio tiene que bajar y las cantidades también bajan. Y lo podemos ver en la siguiente gráfica. Ahora les hablaremos sobre la elasticidad. La elasticidad es una medida de sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante un cambio en su precio. La elasticidad busca medir el impacto o el grado de variaciones de las demandas o de las ofertas de los productos dadas diversas variaciones en el precio. El cálculo de elasticidad del precio de la demanda se calcula dividiendo la variación porcentual de la cantidad demandada por la variación porcentual del precio. Es decir, la elasticidad del precio va a ser porcentaje de cambio de cantidad demandada entre el porcentaje de cambio del precio. Este coeficiente de elasticidad siempre da negativo, pero para efectos de análisis se empleará en su valor absoluto. Están los tipos de elasticidad. Demanda inelástica. La cantidad demandada varía menos que proporcionalmente al cambio de los precios. Es decir, que la elasticidad va a ser menor a 1. Demanda elástica. La cantidad demandada responde más que proporcionalmente al cambio de los precios. Es decir, de que la elasticidad va a ser mayor a 1. Vemos en esta gráfica los tipos de elasticidad. La demanda perfectamente inelástica, que si la elasticidad es igual a 0, independientemente suba o baje el precio, yo voy a consumir la misma cantidad. Hoy tenemos la demanda inelástica,
que ante un cambio radical o abrupto, o sea, un cambio muy grande en los precios, hay una ligera variación en las cantidades. De ahí está la demanda elástica unitaria o elasticidad unitaria, en la cual si hay un cambio en los precios va a haber el mismo cambio en las cantidades. De ahí está la demanda elástica, que ante un cambio pequeño en los precios hay un cambio grande en las cantidades. Y la demanda perfectamente elástica, que independientemente cuántas cantidades consumas, yo voy a consumir a un mismo precio. Y si deseas más información o contactarnos, en la descripción de este video te dejaremos los links de nuestras redes sociales. Y recuerda activar la campanita para ver la notificación de cada nuevo video. Hasta la próxima, amigos.